Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es Guerra Cruz. Es una historia de desapariciones, violencia, crimen, violencia contra las mujeres, y una autora valiente pues recopila todas esas historias y hoy nos presenta el tema. Bienvenidos a Punto y Coma. Guerra Cruz, rinconcito donde hacen su nido las hordas del mal. Es el libro escrito por la reportera Violeta Santiago, quien además de hablar sobre la labor y el quehacer de periodista, destaca casos de violencia, desapariciones y secuestros ocurridos en Veracruz. Un estado, como revela el libro, que se ha convertido en escenario de impunidad y delito. Egresado de la Universidad Veracruzana, Santiago señala que la idea principal del libro se encuentra en realizar una recopilación de historias que le tocaron vivir desde hace más de una década, cuando aún era estudiante de periodismo y comenzaba a ver una transformación violenta en el Estado. Entre los males más demoledores que se incrustaron en la sociedad veracruzana son el huachicoleo, secuestro, la aparición de narcofosas, levantones capitaneados por policías y sicarios, complicidad de políticos y asesinos y desapariciones forzadas. Bienvenidos a Punto y Coma, soy Fabiola Guarneros, me da muchísimo gusto saludarlos. ¿Y cómo estás, mi querida Mariana H? Muy bien, gracias. Con otro de los temas que, como decimos a veces, ojalá que no tuviéramos que hablar de esto, pero es necesario, es importante, y a través de un trabajo como el de nuestra invitada, el trabajo de Violeta, pues qué mejor, ¿no? Y sí, efectivamente, está con nosotros Violeta Santiago, ella es escritora de Guerra Cruz, y el título lo dice todo. Violeta, bienvenida. Gracias, buenos días. Pues como ya mencionaba, sí, Guerra Cruz es esta unión entre la palabra guerra y Veracruz, un estado que decíamos que lo tenía todo y ahora se ha convertido en uno de los principales focos rojos a nivel nacional en el tema de la inseguridad, hablando no nada más del homicidio doloso, del feminicidio, sino también de crímenes que atentan contra los derechos humanos, como lo es la desaparición forzada. Violeta, Veracruz se descompuso y tiene años en esta situación, y quizás en los últimos hemos visto, o es más evidente, porque hay redes sociales, porque por fortuna, así como hemos dicho, las cosas no tan precisas o no tan rigurosas de redes sociales, sí hay que reconocer que han permitido informarnos de muchísimas más cosas que antes podían ocultarse, antes con gobiernos que podían pues censurar de todo tipo de información. Hoy ya no se puede. A ti te toca esta parte, la parte más violenta, pero eres muy joven. Sí, de hecho, cuando entra al gobierno Javier Duarte de Ochoa, yo todavía era estudiante de comunicación en la Universidad Veracruzana, pero vivo toda esta transición de cómo el puerto de Veracruz, una ciudad que era típicamente muy alegre, podía salir de noche, y era algo muy divertido. La seguridad se va militarizando, empezamos a ver cada vez más seguido la presencia de patrullas con hombres armados, con armas largas, como si estuviéramos en la guerra, y esto se va transformando, la vida en esta ciudad se va transformando. Y bueno, posteriormente, ya cuando termino la carrera y empiezo a trabajar de tiempo completo como periodista en el 2014, regreso a la zona sur de Veracruz, cerca de Coaxacualcos, y bueno, noto que incluso las últimas ciudades del sur, las últimas playas, también se habían convertido en zonas pues muy complicadas en cuanto al crimen organizado. Entonces, prácticamente todo Veracruz, del norte al centro, las altas montañas, hasta la zona sur, se llenó de este tipo de violencia. A ver, ¿quieres decir que no lo viviste, digamos, paulatinamente? Porque hay, justo, digamos que pongamos el foco en escritores periodistas que reportan que de pronto, de una semana para otra, aparecen las cabezas en la plaza pública, ¿no? O en el centro comercial, y es inmediato. En tu caso, lo viviste, digamos, poco a poco empezaron a haber rumores, o empezaron a haber desaparecidos, o cadáveres, o cómo fue, digamos, en el día a día. Realmente, bueno, y eso lo menciono en el libro, en Guerra Cruz, la violencia entra por la zona norte, se instala en la zona centro, en Jalapa, Veracruz, y llega hasta el sur.
cuando yo dejo el sur de Veracruz para estudiar en la ciudad de Veracruz, todavía de donde yo vengo era una zona tranquila, no veía esto. Por eso, como tú mencionas, veo este incremento paulatino. Llego al puerto y empiezo a ver cómo se transforma la vida de una ciudad por la cuestión de la inseguridad, y cuando regreso a la zona sur, en ciudades donde todavía nos conocíamos entre todos, sí. muy, muy tranquilo, empiezo a ver que se están dando ya este tipo de casos de desapariciones. De hecho, los 2 meses de que empiezo a trabajar de tiempo completo, en febrero del 2014 me toca cubrir mi primer desaparición forzada. Y es cuando digo, ¿cómo en el lugar que yo creía más seguro de toda la vida, en una ciudad pequeñísima, donde te sentías seguro, cómo es que empieza a ocurrir esto también aquí? ¿Hasta dónde hemos llegado? Y entonces te das cuenta que no estás seguro y que no hay prácticamente ninguna ciudad de Veracruz que se salve de este tipo de fenómenos. ¿Qué ciudad era esa? Agua Dulce. Agua Dulce. Oye, ¿te acuerdas que hace más, yo creo que 10 años, ¿será? En Jalapa se llevaba a cabo el Hey Festival, Sí. y en el marco, o sea, un poquitito antes que aparecieron un montón de cuerpos también ahí Sí, en Jalapa, yo me acuerdo que iba a ir, literal dije, no, yo no quiero ir ahí, y fue como que, eso fue todavía antes del 2014. Sí, así es. De hecho, si podríamos señalar una fecha como tal, esto no se da tampoco de la noche a la mañana, se van dando varios incidentes, pero realmente el hecho que marca esta explosión de la violencia, esta entrada, ocurre en septiembre del 2011, cuando dejan más de una treintena de cadáveres frente al World Trade Center en Boca del Río. En el marco estaba un secretario de Estado en el lugar, y a pesar de todo esto, a plena luz del día, todavía se dan el lujo de abrir una camioneta de redilas, de acomodar ciertos cuerpos, de colgar algunas mantas y huir. Y bueno, es cuando se da como que esta irrupción de la violencia, como algo realmente está pasando en Veracruz, y de ahí a la fecha, bueno, esto ha ido creciendo cada vez más. De hecho, ahorita que mencionas, sí, evidentemente Boca del Río era muy evidente porque ahí estaba el puerto de Veracruz y podías ver, era la zona turística la que podía tener los reflectores. A raíz del todo, o por ejemplo Jalapa, pues sí mortificaba porque era una zona cultural, era una zona pacífica. Y muchos estudiantes. Muchos estudiantes, comunidad intelectual muy importante que incluso vive ahí y todo eso. Pero se empieza a conocer que había zonas alejadas que también estaban dominadas por un cártel del crimen organizado, ¿no? En este caso los Zetas, y había poblados ya que tenían pues una vida encerrada, es decir, empezaron a extorsionar a los comercios, a las familias, ya no era tan fácil salir. Córdoba también empezaba a ser un foco rojo, y te empezabas a dar cuenta que había comunidades de las que no se hablaba y estaban peor. Sí, efectivamente, es decir, Veracruz tiene 212 municipios. Es algo a veces muy complicado documentar o enterarnos de todo lo que pasa en cada ciudad, en cada municipio pequeño, a veces de 20, 30, 40 mil habitantes. Pero sí, nos damos cuenta que todas las zonas tienen este tipo de problemas. Por ejemplo, actualmente en el caso de Coatzacoalcos, donde también acabamos de tener esta masacre del bar Caballo Blanco, Coatzacoalcos desde hace varios años se ha unido a esta espiral de la violencia. Y como mencionabas, el cobro de piso ha hecho huir a decenas de comerciantes. Cada vez cierran más locales, incluso en plazas comerciales grandes, comercios establecidos, cadenas nacionales están abandonando el municipio debido a esta falta de garantías de seguridad y las amenazas. Incluso se ha llegado, antes de Caballo Blanco, pues también hubo incendios. Y si nos remontamos a años anteriores, podemos ver que este tipo de hechos se han dado en otras partes de Veracruz. Entonces es una serie de hechos que están relacionados. Siempre me menciono que la violencia no es algo que se origina, es algo que va evolucionando, e incluso es sorprendente que en los gobiernos que precedieron a Javier Duarte de Ochoa, pues han tenido índices de violencia todavía más altos que con Javier, que es cuando pensaríamos que fue lo peor de Veracruz. Y bueno, sí, con él se sentaron las bases, se permitió que esta violencia se enraizara.
pero estamos sufriendo las consecuencias todavía a pesar de que este hombre ya no está en el poder, y bueno, tan así que estos años han sido más sangrientos que cuando estuvo él, pero definitivamente ha sido con Duarte cuando se permitió esta entrada, cuando incluso la misma policía del Estado participó en la desaparición sistemática de los ciudadanos, una policía que pues una institución que debería estar hecha para proteger a los ciudadanos, se encargó de detener, de perseguir, de entregar ciudadanos a grupos criminales, como el caso de Tierra Blanca, para que fueran asesinados. Híjole, la verdad que este tema está muy interesante, muy crudo, porque es una realidad que que permanece, como dice Violeta Santiago. Ahora se recrudece, pero se fue abonando, se fue sembrando esta tierra con la omisión, con la impunidad, y lo que están floreciendo es violencia, fosas, cuerpos desaparecidos. Vamos a regresar con el tema, no se vaya, estamos aquí en Punto y Coma. Seguimos platicando con Violeta Santiago y decías antes del corte el caso de Tierra Blanca. ¿Cuál es el caso de Tierra Blanca para la gente que no esté familiarizada? Bueno, el caso de Tierra Blanca ocurrió en el 2016, cuando 5 jóvenes fueron detenidos por la policía estatal. Ellos venían del puerto de Veracruz en un automóvil con placas de la Ciudad de México. Venían de una fiesta, eran jóvenes pues, muy tranquilos. Los detienen por esta característica de tener placas de otro estado, de otro lugar, y al policía, bueno, se le hace fácil detenerlo, se le hicieron sospechosos, y los entregan, los transportan en una patrulla. De hecho, ellos declaran, y esto está también respaldado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, está toda la declaración y es terrible. Ellos cuentan cómo trasladan eran 4 jóvenes y una muchacha, hasta un rancho en donde los recibe un grupo criminal. Salen como si nada, los entregan, y todavía hay policías que se quedan a observar desde una colina como a estos jóvenes los sacan, y con un hacha que tenía todavía inscripciones en el mango, los golpean en la nuca hasta matarlos. Posteriormente los meten en tambos con diésel para cocinarlos, que en el argot del crimen organizado, bueno, es una forma de disolver a las víctimas, de deshacerlas. Los meten en gasolina, diésel, y bueno, los policías están desde lo alto de la colina viendo todo esto. Ellos regresan a cenar a Tierra Blanca y acaban la noche platicando en la comandancia como si nada hubiera pasado. Pasan las semanas, se investiga y bueno, se da que se identifica que efectivamente la policía estatal es la que realiza pues estos actos de entregarlos, y bueno, hasta la fecha no hay mayor justicia. Sí se han dado algunos detenidos, sin embargo, bueno, lo que se exige es que también se castigue a la cadena de mando, es decir, a los superiores, porque al final estos policías obedecían órdenes, era algo sistematizado. Ellos entendían que tenían que detener a quienes se les figuraban que eran de una célula delictiva específica, y pues acababan con ellos. Y en este caso, bueno, los mandos, por ejemplo, Arturo Bermúdez Zurita, nunca fue juzgado por este tipo de crímenes, por la desaparición forzada. De hecho, estuvo un tiempo en el penal de Pacho Viejo, pero no justamente por este tipo de crímenes, sino por una cuestión más bien administrativa, como Javier Duarte. Entonces, aquí vemos, y esto solamente es un caso de muchísimos que están documentados, en donde la Policía Estatal de Veracruz se dedicó a asesinar o a entregar a los mismos veracruzanos a otros grupos delictivos, cuando, bueno, se supone que es la policía la que debería proteger a la ciudadanía. Claro, a otros grupos delictivos o personas inocentes que tuvieron la mala suerte de pasar por ahí. Sí, definitivamente. Es decir, ellos se los entregaban a grupos delictivos, pero hacían o aseguraban, no, es que estas personas detenidas son zetas, por ejemplo, cuando no tenían nada que ver. Incluso hay un caso también de una policía estatal, una mujer policía que fue detenida cuando iba en un taxi. Detienen al taxi y bueno, a ella también la torturan, y por suerte no la asesinan. Ella logra que la dejen viva, y bueno, posteriormente denuncia cómo es que su propia corporación hace esto. Y por ejemplo, ¿qué pasó con el caso? ¿Lo pudiste seguir de esta policía? Porque evidentemente Veracruz pues ya tiene un estigma, es decir, la gente que vive ahí, que ha denunciado,
no puede seguir ahí. Hemos visto los casos de los periodistas que han sido asesinados después de denunciar, gente que ha dicho que ha sido amenazada y no pasa nada y al contrario. Y también preguntarte, ¿qué pasó con ella? ¿Tuvo que salir? Y si tú no tienes miedo, Violeta. Claro. Bueno, el caso de esta mujer policía ya fue reinstalada, solamente que fue trasladada a otra zona, ya no se quedó en Jalapa donde trabajaba. Y bueno, lo que mencionan de los periodistas, esto también es un estigma para Veracruz. 22 periodistas asesinados del 2011 a la fecha, bueno, 23, ahorita en agosto tuvimos un caso más, ya se actualizó la lista. Y sí, hay muchos como colegas que se sienten identificados conmigo. De hecho, ellos me ayudaron muchísimo a través de encuestas a contarme cuáles son sus miedos, sus inquietudes. Y hay muchísimos que han sido objetos de amenazas, intimidaciones o han tenido que cambiar sus rutinas de trabajo por la forma en la que ya se conduce la violencia en Veracruz, porque ya no hablamos, por ejemplo, para quienes cubren Nota Roja, de choques, de asaltos, de este tipo de delincuencia común que podríamos pensar que pues, es bastante normal, sino que ya les ha tocado cubrir otro tipo de representaciones de la violencia. Entonces, sí hay muchos que tienen miedo, pero tampoco tienen la posibilidad de irse porque primero toda su familia o su patrimonio se encuentra en Veracruz. Segundo, hay muchos colegas que son empíricos, que dicen, ¿a dónde me voy? Esto es lo que sé hacer, ¿qué hago? O a dónde te puedes ir a ejercer periodismo también que sea seguro, que no tenga las mismas condiciones de Veracruz. Entonces, realmente es un paso muy complicado. Y sobre la pregunta del miedo, sí, en algún momento llegué a tener miedo, pero tengo que aclarar que a pesar de cubrir este tipo de hechos delicados, tuve más intimidación y represión por parte de gobiernos municipales, o sea, del mismo poder local, que del crimen organizado. Entonces, y eso es algo que menciono en el libro, tan mortífero es el sicario como el funcionario público. Exacto. Entonces, los periodistas en Veracruz, si no es por el lado de la violencia, aun cuando seas reportero de información general, también puedes sufrir acoso o incluso hay casos de asesinato en los que están involucradas autoridades municipales, como este reportero Moisés Sánchez Cerezo, de Medellín de Bravo, que pues el principal señalado de su asesinato es el que era presidente municipal de esta ciudad, porque él era un reportero incómodo que señalaba las cosas que no estaban mal, que medía las calles, que verificaba cuánto costaban las obras, que le recordaba al alcalde las promesas que hizo en campaña y que no había cumplido. Y bueno, esto obviamente pasó por diferentes tipos de intimidaciones, le ofrecieron dinero, él no aceptó, le intimidaban de otras formas. Él trabajaba como taxista para poder costear la producción del pequeño pasquín que hacía, las hojas impresas que editaba para regalarlas a la ciudad. O sea, él era periodista por gusto, no tanto porque tuviera un medio que lo respaldara, pero ejercía la profesión con total dignidad. Y bueno, después de este tipo de amenazas, presiones, intimidaciones, que incluso llegaron a oídos de su familia, que tenían, que como que le querían hacer algo, finalmente se materializaron. Y bueno, fue también algo terrible para sus familiares, para su hijo, para su esposa. Y hasta ahora este caso todavía pues está también con mucha impunidad. El alcalde está prófugo de la justicia. Y bueno, las instituciones procuradoras de justicia se han querido echar entre el Estado y la Federación. Tú llevas el caso, no, tú lo llevas, la familia se ha tenido que amparar para que la FEAD le atraiga el caso. Y bueno, ya están así de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque pues nadie quiere atraer este caso, ya que la premisa era que él no era periodista. Y así en Veracruz hay muchísimos colegas que tienen que tener 4 o 5 trabajos, e incluso, aun cuando pudiera parecer increíble, más allá de la violencia con la que nos enfrentamos día a día, pues ellos comentan que su principal preocupación es la económica. Claro, exacto, porque hay que platicarle a nuestro público que el oficio del periodismo no es un oficio bien remunerado, no se vayan con la finta de que son los grandes sueldos, no, esos las artistas que se pueden comprar casas con sus ahorros, pero uno no, la verdad. Y en los estados es más difícil, en los estados es mucho más injusto
el salario que cobran nuestros compañeros periodistas corresponsales en estos lugares, pero además ha habido históricamente, no es de esta administración ni solo exclusivo de Veracruz, históricamente ha habido un maltrato por esa profesión y un control de los gobiernos. Lo dice muy bien Violeta, desde el municipal hasta el estatal, donde el gobierno controlaba y controlaba precisamente con esa mordida, con ese chayo, con esa compensación extra al periodista porque no podía mantenerse. Había quienes usaban otras actividades para hacerse cargo. Y en el caso de Moisés que nos platicas, pues él era un periodista ciudadano, él financiaba su propio periódico, por eso trabajaba de taxi y lo que quería era denunciar. Él no había creado ningún interés económico con nadie, ni con un medio tradicional, ni con las autoridades. Y el señalar a los que cometen actos ilícitos, que es omisión o corrupción, pues incomoda. Sí. Y si esa incomodidad es para la autoridad o el gobierno en turno, pues estás pisando callos, como decimos comúnmente, ¿no? Le estás quitando ese coto de interés y de poder y le estás diciendo, te estás quedando con el dinero de los impuestos, ¿no? Sí, así es. Sí, es algo realmente muy complicado y es algo a lo que se enfrentan mis compañeros desde el norte hasta el centro, hasta el sur. Si no es la parte de cubrir crimen, es el interés a veces, o que tu empresa choque con el interés del gobierno en turno, o que si tienes el total respaldo de tu empresa, de tu periódico, portal, pues que tengas este tipo de acciones hostiles en contra, ¿no? Entonces, lo peor de todo es que aun cuando denuncias, por ejemplo, yo llegué a denunciar a un funcionario público, pues no pasó absolutamente nada, ya esta denuncia lleva dos años y medio y está empantanada, no sucedió absolutamente nada. Y sé que estos exfuncionarios, bueno, siguen trabajando en otros gobiernos municipales o incluso están incrustados en otro tipo de organizaciones como Sindicato Petrolero, por ejemplo. Entonces, es terrible porque al final de cuentas te encuentras desamparado. Incluso en Veracruz existe, y se creó con Duarte, la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, que realmente a la fecha pues no ha hecho nada para detener este tipo de crímenes, porque siguen ocurriendo los homicidios. Sin embargo, el presupuesto que tiene esta organización anualmente es millonario y los argumentos es que son los gastos operativos, es que hay un tabulador, es que no puedes ganar menos, y es increíble que quienes se dedican a defender a los periodistas pues tienen sueldos de 40, 50 mil pesos al mes o aguinaldo bien seguro, cuando los periodistas en Veracruz ganan 4 o 5 mil pesos al mes cuando mucho. Sí. Es como el agua destilada de las medicinas, ¿no? Con Fidel Herrera y Duarte, sí, que cuando se dieron cuenta que había agua en las medicinas que tenía que ser para atención a niños con cáncer, pues no era una vacilada, era un robo. Es así, es una comisión para proteger a periodistas que solo ahora sí se succiona, chupa el erario público y no atiende la causa real, que es la seguridad. Pero no solo son los periodistas, no solo son las mujeres, son los ciudadanos y hay desapariciones, asesinatos. Ahora nos vas a regresar a contar, después de la pausa, cómo fuiste concibiendo este libro, cómo lo planeaste, ya la historia detrás. Claro, porque además debemos decir, tampoco los escritores viven de sus libros, ¿no? O sea, no, digamos que no es, bueno, pero Marianita, entonces... yo pensé que ya te ibas a volver rica y me ibas a sacar de trabajar como amigas. Olvídalo. ¿No? Te cuento después de la pausa. Ahorita regresamos. Regresamos con este tema, Guerra Cruz. Estamos hablando con su autora, Violeta Santiago, periodista muy joven, y cuenta esas historias de violencia, de terror. ¿Cómo es el título completo? Guerra Cruz, Rinconcito. Donde hacen su nido las hordas del mal. Exacto. Así es. ¿Cuándo decides hacer el libro? ¿Con qué empiezas? Una labor de recopilación primero de hechos noticiosos, luego te diste cuenta que necesitabas más testimonios, ir a archivos, quizás no tenías toda la información completa. Sí, bueno, el libro se divide en 3 capítulos. Es la parte del qué es ser y cómo es hacer periodismo en Veracruz, además de un perfil de todos los periodistas asesinados hasta 2018.
La segunda parte, que es la de las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas, pero también cómo se conformaron los colectivos de búsqueda de estas mujeres valientes que se han vuelto expertas forenses para encontrar a sus hijos. Y bueno, la última parte, que es todo este aspecto sociopolítico, la transición democrática del PRI al PAN, a Morena, en pocos años en Veracruz. Entonces, la parte en la que tenía más experiencia, justamente, que es el corazón del libro, es esta área de fosas clandestinas, desapariciones forzadas, porque además de cubrir las que ocurrían en la zona, en la región donde vivo, en el sur de Veracruz, también seguía casos que ocurrían en el norte, en el centro, cuando pues también a veces no siempre, o no todos los colegas daban seguimiento de este tipo de notas, sobre todo en el tiempo de Javier Duarte con Miguel Ángel Yunes Linares, que había como que más presión de hablar de estos temas. Entonces, cuando me enteraba que había una desaparición, contactaba a la familia o a alguien cercano y me contaba, y siempre pues trato de buscar la historia de la persona, quién era, qué le gustaba, cuáles eran sus sueños, es decir, reconstruir la parte humana y no tratarse nada más de un número, sino de quién era esta persona. Y cuando haces este tipo de investigaciones, ¿cómo lo manejas? Porque dices quién era, qué le gustaba, pero ¿en qué momento lo hablas en pasado y no de quién es, qué le gusta? Porque no sabes dónde está, no sabes si está vivo o muerto. ¿Cómo manejas tú eso? Es complicado, eso realmente lo dejo a la familia, la forma en la que habla, si te habla en presente o te habla en pasado. Uno como periodista tiene que respetar esa voz, y ahí eso también te dice mucho. Hay bueno, la mayoría sí te habla en presente, y eso también uno lo respeta, porque es cierto, no sabes dónde está, no sabes qué ha pasado, y esa es la peor incertidumbre en las desapariciones. No sabes si está muerto, si está vivo, si está comiendo, si está sufriendo. En el caso de las mujeres, que es terrible, cuáles pueden ser los posibles destinos si no es la muerte. Pues bueno, tenemos la trata. Entonces sí, es algo terrible imaginar todo eso y no saber hasta cuándo esta persona puede descansar de este daño. Entonces, pues ante todo el respeto a la voz de quien está narrando los hechos. Y bueno, este es el corazón del libro, en esto me baso. Hablo con el resto de los colectivos, me cuentan las historias también de cómo se conforman, cómo de un colectivo surgen los demás. A la fecha hay más de una docena y se van fragmentando también más por esta necesidad de acotarse a una región, porque a veces hay un colectivo que ocupaba Jalapa y Veracruz. Se dieron cuenta que eran tantos casos en ambas ciudades que tuvieron que dividirse para poder concentrarse en sus propias áreas. Entonces, esta parte sí tengo bastante contacto con estos actores sociales. En la parte de los periodistas tuve muchísimo apoyo de mis colegas, a quienes admiro y quiero muchísimo, por el gran trabajo que realizan en este tipo de condiciones. Y bueno, ellos también me compartieron sus historias, sus vivencias. Hablamos también no nada más de los periodistas que fueron asesinados, sino también de los que sobreviven día a día, de los que han tenido ganas de irse, o de los que a veces también se cansan de las malas condiciones, y que a pesar de todo siguen diciendo sí, y 1000 veces sí, voy a seguir siendo periodista hasta que me canse. Entonces, donde tuve más apoyo y donde sí tuve que irme también a fuentes, hablar con periodistas de más tradición, que conocían hechos, vaya, cuando yo todavía ni nacía, pues fue en la parte de la reconstrucción política, ¿no? Del Estado, lo que era Fidel Herrera también cuando era joven, Fidel y Miguel Ángel Yunes, que eran amiguísimos, aun cuando ahorita son enemigos acérrimos. Y cómo se da esta ruptura, cómo entra al ruedo Javier Duarte como el delfín de Fidel. De hecho, en el arranque de campaña a mí me tocó hacer una crónica de su arranque de campaña, una crónica que viene en el libro, y en el que expongo, bueno, lo típico de este tipo de eventos partidistas, ¿no? Donde hay una persona que grita el nombre del candidato, y hay botargas y canciones, toda esta parafernalia que se hacía, los acarreados, y cómo se presentó Javier Duarte pues como candidato la primera vez. Y bueno, todos pensábamos que era el ser más inofensivo del mundo, no creíamos que fuera a llegar a tanto. Entonces, en esta parte es donde sí tengo más apoyo de revisión de fuentes, pero bueno, básicamente cuando la editorial se acerca también y me invita a escribir este libro, tengo que agradecer muchísimo
a mi editor y a Penguin Random House por esta oportunidad. Pues la mitad del camino estaba recorrido. Claro. Todas estas vivencias diarias, todas estas historias de desapariciones, era prácticamente ya una necesidad tener que contarlas. Entonces, para mí sí es una gran oportunidad que como una voz nueva, como una periodista de provincia, me permitan hacer este salto y contar este tipo de historias desde otra perspectiva. Y bueno, también creo que eso ofrece una mirada fresca de las cosas que están pasando. Exacto. Absolutamente. Sí, sí. Diego Enrique Osorno, hablábamos de él hace un momento en el corte. Yo lo entrevisté hace unos 3 años, una entrevista larga, y justo fue en el momento que acababan de asesinar a Javier Valdés, ¿no? Amigo suyo también, y él también amenazado, Diego Enrique, padre de 2 hijos. Yo, como tú sabes, Fabi, no, que tengas hijos o no hijos no hace más o menos valiosa tu vida, sí, aunque sí. Sabemos las implicaciones, ¿no? Sí. Y decía, pues mi patria son ellos. Le decía, yo no es que esté haciendo esto por México, lo decía así con ese tono desparpajado que tiene. Yo lo estoy haciendo por ellos, mi patria son ellos. En tu caso, ¿qué te lleva, qué te empuja a rifártela todos los días en un país como este, en una situación en la que estamos viviendo? Creo que me pegó muchísimo la transformación de mi ciudad, de Agua Dulce, claro. Porque lo que les mencionaba es un lugar pequeñísimo, 47,000 habitantes, no tenemos ni cine, ni plazas comerciales, es algo muy sencillo. Entonces siempre había sido el reducto, el significado de hogar, de tranquilidad, de paz, de alegría, y cuando te das cuenta de cómo la violencia puede transformar tu entorno y volverlo algo irreconocible, y cómo no hay un lugar que se salve de estos, cuando dije, no podemos vivir de esta forma, no merecemos este tipo de vida, no merecemos tener que recluirnos en nuestras casas, tener miedo a salir en la noche a comprar, a cenar, porque te puedes encontrar a alguien que te va a hacer daño. No merecemos que haya familias que no sepan dónde están sus hijos y que se los llevan, no porque hayan hecho algo malo, que esto también es la criminalización, claro, sino porque a veces estuvieron en el lugar equivocado, o porque les vieron un potencial para trabajar, o en el caso de las mujeres, por bonitas incluso. Que terminan siendo por putas, o en los otros, en los bares, porque ahí andaban de borrachos. A ver, espérate, estás en un bar, te estás tomando unas chelas, te estás divirtiendo. Exactamente. Sí, ahí es donde se desvía de una manera absurda, cruel, injusta, y que da mucho, digamos que demuestra mucho la doble moral que sigue habiendo en este país, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una pausa. Ya me acordé del nombre, ahorita que decías Agua Dulce, es Cardel. 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 Cerca de Jalapa. Ya nos platicarás también de esa comunidad, y decir que hay muchos datos. Regresando de la pausa, vamos a contarles de las últimas cifras que dieron a conocer la Comisión para las Personas Desaparecidas, cuántas fosas y lugares para esas fosas se han descubierto en Veracruz. Regresamos. Claro. Mencionó Violeta hace un momento a los grupos de mujeres que se organizan para entrar a disciplinas que no estudiaron, pero que la situación las obligó a hacer ¿qué? O sea, ser forenses. Sí, antropología forense, han tomado cursos de antropología forense. Hablamos de los colectivos de búsquedas de desaparecidos. En Veracruz actualmente existe más de una docena, pero empezó como un grupo y que se fue abriendo, o se fueron creando más bien más grupos por ciudades, por regiones, al darse cuenta las mujeres que había una gran cantidad de desaparecidos, y sobre todo que las autoridades no iban a buscar a sus hijos. Es lo que mencionan, por ejemplo, Lucía de Los Ángeles, del colectivo Solecito. Ella decía, yo no me puedo esperar porque no me van a venir a tocar la puerta y decir, ya encontramos a tu hijo. Ella claro. Entonces decidió salir, como muchísimas otras mujeres, a buscar, y bueno, en todo caso, incluso a prepararse. Se fueron a otros estados de la República en donde ya había buscadores, rastreadores, a aprender con ellos las técnicas, como esta famosa varilla, que es una técnica que ocupan para localizar los cuerpos. Ellas hunden varillas de metal que golpean con un marro en la parte de arriba, y bueno, cuando la sacan, huelen
y se dan cuenta si huele tiene un olor putrefacto, es que hay una persona, y si no, bueno, siguen buscando de acuerdo con los indicios, si hay tierra removida, si la maleza ha crecido un poco más rápido. Pero incluso lo que comentan rastreadores de otros estados a los que entrevisté y que hicieron búsquedas en Veracruz, por ejemplo, en el marco de la Primer Brigada Nacional de Búsqueda, es que Veracruz es muy difícil por sus condiciones, es muy verde, o sea, cualquier parte, la maleza crece en 2-3 días y no hay forma de identificar que hubo algún cambio de suelo. Entonces, tuvieron que apoyarse, por ejemplo, con la gente que da datos o realiza sus mapas o les da indicios, y así es como se hacen las búsquedas, y así es como se dio, por ejemplo, el hallazgo de Colinas de Santa Fe, que es la fosa clandestina más grande de América Latina. Es gracias a un mapa que les dan a las mamás del Solecito Veracruz en el marco de un 10 de mayo, una marcha que hacían por las desapariciones. Les entregan los mapas y Lucía se da cuenta, y en ese momento todavía trata de mantener el dato guardado para preparar a las mujeres en la búsqueda, y cuando ya se sienten preparadas para ir a buscar a campo, para tener realmente una certeza de que van a encontrar algo, es cuando se lanzan. Incluso hubo algunas que ante la desesperación llegaron a ir al terreno antes y se dieron cuenta que pues, todavía seguía funcionando en ese entonces. Entonces, el riesgo de sus vidas es muy fuerte, este acercamiento que hacen a lugares donde a veces todavía siguen funcionando como panteones clandestinos, y bueno, también toda la parte de la búsqueda, el costo económico también que esto genera para ellas, y bueno, a pesar de todas estas implicaciones, siguen creándose más grupos ante la necesidad de buscar en Veracruz. Las estadísticas oficiales marcan entre 3.500, pues más o menos el promedio de desaparecidos que hay en Veracruz, pero los colectivos aseguran que puede haber más de 10.000 desaparecidos porque no todos los casos se denuncian o las carpetas se han perdido. Entonces ellos consideran que la situación realmente es mucho más grave de lo que incluso las autoridades, sin querer decirlo, han tenido que liberar estos datos, pero realmente es una situación mucho más complicada de la que pensamos. Sí, y les platico porque, bueno, hay que recordar que en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuando empiezan a buscarlos, empiezan a darse cuenta de que hay muchas fosas en Guerrero. Y eso es justo lo que te iba a decir. Hacemos un esfuerzo por nombrarlos, por hablar de ellos en presente, por decir a qué se dedicaba, que si el ave, que si el Goyo, que si el no sé qué, lo cual me parece muy importante. Pero cada vez que dicen, sacamos una fosa, pero no eran. Bueno, pero ¿quién era este? Exacto. ¿Quién era esta? ¿Quién era este niño, esta señora? O sea, es muy, muy importante nombrar a todos esos. Estamos hablando de los 43, que ya se convirtió como en un símbolo que tiene que ser mucho más allá que eso. Claro, entonces de ahí empezó a surgir los movimientos de los otros desaparecidos. Sí, claro. Y empezó en Guerrero y empezaron a darse cuenta. Y cuentan los testimonios de las propias madres y las familias que ellos no se atrevían, o sea, sus hijos habían desaparecidos, hijos, hijas, primas, tíos, o sea, todo. Y no lo podían denunciar porque también eran amenazados. Y como lo dijo Violeta, a veces por la propia autoridad, en el propio Ministerio Público, en las policías locales, no les hacían caso, los sumaban de locos o llegaban incluso por fuera a amenazarlos. Toda la gente dejó de buscar. Claro. Empiezan incluso en el Guerrero, es un caso muy cercano también, porque en Guerrero, a través de la iglesia, es como empiezan. En la iglesia es el primer lugar donde empiezan a decir, es que a mí también me falta un hijo, a mí también me falta un sobrino, a mí me falta mi primo, a mí me falta mi tío, mi tía no está mi mamá, claro, Mariana, ¿no? Y empiezan así y se empieza a hacer esto a todo el país. Y ahí les van los datos. Coincido con Violeta, son los datos que la autoridad tiene registrados y que nos quiere dar. Pero cada familia sabe a quién perdió. Y esto es la información oficial, la más reciente. Carla Quintana Osuna, ella es la comisionada nacional de búsqueda de personas, apenas el 24 de junio, durante una conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que de diciembre de 2018 a la tercera semana de junio de este año, se contabilizaron se ubicaron 207 lugares donde se encontraron fosas. Es decir, en un lugar
podría haber 3 o 4 Así fosas. es. Ojo, Esos 207 lugares, es decir, sitios. El primer lugar lo encabeza Sinaloa, Guerrero y Veracruz. Por número de lugares. Por ejemplo, la que acabas de mencionar, ahí había más, era como un tiradero de cuerpos, ¿no? Sí, así es. Luego, después, en ese mismo periodo, hubo en esos 207, 426 fosas. Es decir, que en promedio, en cada lugar había 2 fosas, en promedio. Puede ser que en una y en otras más. Y Veracruz es el primer lugar en número de fosas, no de lugares, de fosas, ¿no? Y lo que dice Mariana, Alejandro Encinas, el secretario de Gobernación, lo dijo apenas la semana pasada cuando el informe de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, Sí. dijo que en el caso de Guerrero se han extraído 180 cuerpos de más fosas. 180 cuerpos. Ninguno era de los 44. Pero hay 180 personas que no sabemos quiénes, por qué, y no se ha hecho justicia. Sí, es terrible esta situación. De hecho, en las fosas incluso se pueden encontrar más de 2 cuerpos o peor aún solamente fragmentos. Esto también es una característica de Veracruz y es algo que resaltaban buscadores de Guerrero, por ejemplo, con los que también tuve la oportunidad de platicar y que fueron a buscar a Veracruz como un apoyo y decían es que aquí se destruyen los cuerpos, es algo que en otros estados, bueno, los encontramos enteros, Claro, pero como los decías, encontramos. disuelven en ácido y cosas así. Sí, las cocinas humanas, como se les llaman, que los disuelven en gasolina, en diésel o en algún agente corrosivo y que todavía se trituran a veces en molinos de caña, por ejemplo, y terminan volviéndose fragmentos muy pequeños. En Poza Rica, en la zona norte, se encontró en un rancho un horno en donde pues se infiere que también pues se terminaban de calcinar los cuerpos y los fragmentos. Aquí el problema es que un hueso calcinado pues pierde el ADN difícilmente. De por sí, para conseguir el ADN tienes que destruir la pieza. Entonces, una pieza que ya está dañada, no tienes la certeza de poder encontrar un indicio que diga, bueno, sí, pertenecía a esta persona. Y peor aún cuando se tratan de miles de fragmentos, que un cuerpo humano puede convertirse fácilmente en miles de pedacitos, es un rompecabezas humano. Entonces, ya no hablamos siquiera de poder encontrar un cuerpo, o una osamenta, o incluso huesos completos. Hay casos en donde pues, es prácticamente pedazos y polvo, y esto pues es bastante difícil para las familias, que es lo que ellos me comentan, porque no tienen entonces la certeza de poder decir, bueno, sí, aquí está mi hijo o mi hija, ya los encontré. Y lo que mencionabas hace un momento de las autoridades, bueno, está este caso que fue muy emblemático en su momento y que también recojo para Veracruz, que es el de Araceli Salcedo, la mujer que se hizo famosa en un video por encarar a Javier Duarte en una visita a Orizaba, cuando le dice, aquí está su pueblo mágico, señor, donde desaparecen a nuestros hijos. Y bueno, ella cuenta justamente cómo a su hija la desaparecen y va al Ministerio Público y le dicen, tienes que buscarla tú, la mandan incluso a vigilar ciertas zonas. Y bueno, posteriormente ella sigue investigando, sigue indagando, hasta que ellos le dicen, saben que ya no investigue. Y encuentra también mucha presión de las mismas autoridades para no seguir buscando, pero ella no claudica en esta, y por el contrario, junta a más personas, a más mujeres, se da cuenta que hay muchas mujeres más que están en la misma situación en ese momento, y bueno, es que se da, que crea su propio colectivo, y así van surgiendo en diferentes partes este tipo de grupos de búsqueda que están conformados en un 90% por mujeres y liderados prácticamente por mujeres, y son las que han sacado adelante a Veracruz en este tema, y las que han dado con este tipo de panteones clandestinos, porque de otra forma seguirían enterrados ahí. Y de verdad un reconocimiento para estas mujeres, para mujeres como tú, Violeta Santiago, mujeres como Sara Uribe, que ha escrito también desde la poesía, pero hablando también de la necesidad de tener un cuerpo, lo físico importa. Trabajos como Diana del Ángel, no sé si conozcas su trabajo, que se llama, escribió un libro escribiendo de la familia y de este joven que fue desollado en la noche de Iguala también.
y también justamente haciendo muy jóvenes un trabajo absolutamente entregado y arriesgado para tener justicia y tener respuestas. Vamos a una pausa, ahorita regresamos. Violeta Santiago, Guerra Cruz, ¿dónde lo podemos encontrar? Todos los detalles de esta investigación periodística que vale muchísimo la pena tener como un documento para consultar. Pues está disponible en prácticamente todas las librerías, tanto en la Ciudad de México como en los estados. También por internet en los principales distribuidores y bueno, es de editorial Penguin Random House a través de la editorial de la firma Aguilar. Y bueno, con conclusión también me gustaría decir que Veracruz no nada más es importante para nosotros, los veracruzanos, sino creo que también es un ejemplo para otros estados de la República, Totalmente. para la misma Ciudad de México, de lo que puede llegar a hacer la violencia, de estas consecuencias de no tener este alto en índices de violencia, cómo puede incluso descomponer una sociedad, y si esto sirve como un espejo para otros lugares, para que no se quieran convertir en lo que se ha vuelto el estado de Veracruz, creo que esta lectura podría ayudar muchísimo a guiar y a evitar justamente caer en este tipo de situaciones. Felicidades por este trabajo, de verdad, imprescindible. Y decirte, te leo rapidísimo un comentario de redes sociales. Es impresionante que Violeta Santiago, siendo tan joven, tenga el interés, sobre todo el valor de denunciar y difundir, seguir puntualmente la violencia que ahoga el estado de Veracruz y que es el reflejo de nuestras sociedades. Felicidades, Violeta, gracias por su comentario. Quedes en la programación de Excelsior Televisión. Sigue Martín Espinosa con las noticias. Gracias, Mariana. A ti, Fabi, buen día. Violeta, muchas gracias. Gracias. Excelente miércoles.